bienvenidos a las jornadas de sensibilización de la Oficina Acelera Pyme de Smart Tech Cluster. Hoy tenemos con nosotros a Víctor. Buenos días, Víctor. Buenos días, Pau. Hoy vamos a hablar de esta estafa, ¿no? que normalmente es la forma común de recibir ese ataque a nivel de ciberseguridad en las empresas. Hemos querido que sea una jornada pues, aterrizada a las problemáticas que tienen normalmente las pymes en este sector, ¿no? A nivel de ciberseguridad. Así que bueno, seguro que será súper interesante. Como siempre, haré yo una pequeña presentación de lo que son las oficinas Acelera Pyme, lo que hacemos en las oficinas, que es el programa Acelera Pyme, y ya posteriormente daré paso a Víctor para que desarrolle su temática y finalmente destinaremos 10 minutos para tratar cuestiones o preguntas que queráis lanzar. Que siempre miro de animaros a que lo hagáis, porque al final conseguimos pues, alinear el discurso a vuestros intereses. Así que por favor, tenéis el chat abierto por si queréis lanzar cuestiones, o incluso tenéis abajo una manita. Si veis abajo en la pantalla tenéis una manita que podéis seleccionar para que os abra el micro por si directamente lo queréis decir de voz. Así que nada, venga, vamos allá. ¿Qué son las oficinas Acelera Pyme? Las oficinas Acelera Pyme son unos espacios que están destinados al impulso, a ayudar a las pymes en el impulso de su transformación digital. Estos espacios, llamados oficinas Acelera Pyme, están dentro del programa Acelera Pyme. Este programa Acelera Pyme ya lo habréis escuchado a día de hoy porque está relacionado con el Kit Digital, que es una herramienta de digitalización básica que está muy al día a día, o sea, estoy seguro que lo habéis escuchado, porque tengáis en cuenta que estamos todos en el mismo programa, ¿no? Como sabéis, pues, o como habréis visto, este programa busca básicamente este impulso y el fomento de la transformación digital de la pyme española. Este programa está financiado por los fondos europeos FEDER y gestionado por Red.es. Entonces, bueno, estas oficinas Acelera Pyme son unos espacios que se han habilitado dentro de diferentes organismos sin ánimo de lucro. Nosotros estamos dentro de Smart Tech Cluster, que es un clúster, una agrupación de empresas y entidades, centros tecnológicos, universidades, todas relacionadas con la transformación digital. Esto a nosotros pues, nos da mucha facilidad para poderos orientar según las necesidades que podáis tener en materia de transformación digital. Cualquier necesidad que necesitéis abordar, os podemos ayudar a daros dirección. Entonces, bueno, como he dicho, ¿no? Estas oficinas, pues nosotros tenemos los servicios que veis aquí a continuación, digamos, para conseguir este asesoramiento y acompañamiento. Es decir, no son servicios consultivos, son servicios básicamente que os permitan traccionar hacia vuestra transformación digital. ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, en torno a estos diagnósticos de madurez digital, que de una manera general pues evaluamos vuestra organización en las diferentes áreas y vemos en qué situación estáis y vemos también dónde es más interesante empezar a priorizar esa aplicación de la transformación digital, ya sea con recursos propios o con herramientas de financiación que hayan disponibles, como en este caso es el Kit Digital, que pues, normalmente lo asociamos bastante a que pueda ser una herramienta que os ayude a avanzar en vuestra digitalización. Y luego también, pues, si necesitáis proveedores, ya sea dentro del Kit Digital o fuera de ellos, y tema de consultas que podáis tener en materia de ayudas en concreto, e incluso pues, en materia de transformación digital que podáis tener cuestiones. Estos servicios son completamente gratuitos, como he dicho antes, esto está financiado por los fondos europeos FEDER, por lo tanto todo lo que hacemos desde las oficinas es completamente gratuito. Como he dicho, el Kit Digital está asociado al programa Acelera Pyme, por lo tanto nosotros pues, jugamos también aquí un papel interesante para la pyme. Es decir, podemos tramitaros en vuestro nombre el Kit Digital completamente gratuito, de forma gratuita. Os ayudamos a construir estos packs de soluciones digitales que subvenciona el Kit según vuestras necesidades, lo que decía antes, ¿no? A través de estos diagnósticos pues podemos ver qué solución es más interesante priorizar. Y finalmente, pues lo que comentaba también anteriormente, os conectamos con agentes digitalizadores que, como sabéis,
son estos proveedores de estas soluciones digitales que tienen que estar registrados en el kit digital para poder, digamos, ejecutar estos proyectos. Aquí también nos podemos ayudar en cualquiera de las categorías que subvenciona el kit digital. Y finalmente, pues tendríamos la vertical de sensibilización, donde realizamos un trabajo muy intenso en cuanto a acercaros a vosotros todas las temáticas y todo lo que creemos que hay que tener en cuenta a la hora de que una pyme afronte la transformación digital. Lo hemos querido categorizar en estas categorías que veis aquí, entonces intentamos lanzar jornadas tipo webinar, 2 por semana, en relación a estas categorías, tema de tecnologías, tema de personas, metodología, estrategia y financiación, que digamos serían las patas en las que cualquier organización debería tener información y conocimiento de cómo afecta el proceso de transformación digital en cada una de estas patas. Como he dicho al inicio, todas estas jornadas las grabamos, las tenéis disponibles en nuestra página web en forma de catálogo y luego tenéis también acceso desde nuestro canal de YouTube. Y nada, mi nombre es Pau Castillo, yo soy asesor en transformación digital y el responsable de la oficina Federal Pyme Smart Tech Cluster y quedo a total disposición para ampliar la información que queráis y ayudaros en vuestro proceso de transformación digital. Yo ya por mi parte, Víctor, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Un segundito. Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias, Pau, por dar esta oportunidad, ¿no? de presentar toda la temática referente a ciberseguridad y que creo que, bueno, pues como todas las temáticas que presentáis son muy, muy importantes, ¿no? Y son parte de cualquier pyme. Y bueno, hoy nos vamos a centrar en la parte de ciberseguridad, ¿no? Y uno de los problemas más grandes que tiene la pyme es la estafa, ¿no? La estafa que sufrimos en Internet. Y digo sufrimos porque la sufrimos todos y la hemos sufrido todos, ¿no? Entonces, bueno, si no voy a demorarme mucho más y vamos a empezar a enumerar cuáles son los problemas, ¿no? a los que nos podemos enfrentar, ¿no? El por qué se producen, es decir, saber, lógicamente, por qué se producen esos problemas que tenemos a nivel ciberseguridad y la manera, por supuesto, de protegernos, ¿no? De la forma que hay de proteger la empresa de este tipo de estafas. ¿Por qué la estafa, ¿no? ¿Por qué nos centramos en la estafa? Eso es lo primero, ¿no? Entonces, quiero dar ese dato y es porque la pequeña empresa, la mediana empresa y la gran empresa, el mayor ataque y el que sufre es el de la estafa de ingeniería social, ¿no? Entonces vamos a tratar, la ciberseguridad es un campo muy amplio y vamos a tratar de abarcar y de reducir al máximo ese porcentaje, ¿no? de posibilidades de que suframos un ataque y por eso nos vamos a centrar en la ingeniería social, ¿no? Primero vamos a ver cómo nos afecta, es decir, cómo una empresa nos puede afectar, una empresa como la nuestra, cómo nos puede afectar un ciberataque. Entonces, pues, por supuesto, todos estamos pensando en la pérdida de dinero, es lo primero que nos viene en la cabeza, ¿no? Al final, bueno, pues tiene un coste, vemos a la izquierda, es decir, a la izquierda vemos aquellos, de forma global, aquellos puntos donde podemos sufrir, o sea, donde las consecuencias de un ataque, y a la derecha habéis detallado, es decir, todas las posibles consecuencias desglosadas, ¿no? Es decir, desde pérdida de dinero, pues bueno, pues la investigación técnica para saber qué ha ocurrido es un dinero, hasta el dinero que podemos o que debemos pagar a un abogado para que nos lleve el juicio, etcétera, etcétera, ¿no? Luego tiene otros aspectos muy, muy importantes, ¿no? Y hay que tener en cuenta que es los costes de la reputación que ello tiene, ¿no? Es decir, nos preguntamos muchas veces por qué no se sabe más y no hay más información de que sufren y de quién sufre estos ataques, ¿no? Y es por la pérdida de reputación. Es decir, a ninguna empresa le gusta decir, oye, he sufrido este ataque. ¿Por qué? Primero, pues por los riesgos que sufren. Es decir, si un cliente de esa empresa sabe que sus datos están circulando por Internet, lógicamente el riesgo que sufre la empresa a ser denunciado por ese cliente, ¿no?
Y luego, por supuesto, el tema reputacional de decir, bueno, o sea, si es una empresa a la que le estoy cediendo todos mis datos y parte de mi negocio y es una empresa que no es segura, ¿no? Es decir, entonces, bueno, pues esos son los riesgos a bote pronto los más grandes, ¿no? Y luego, por supuesto, o sea, una de las cosas que surge en cada ciberataque es algo a cambio de algo. Es decir, yo entro en tus sistemas, te encripto la información y ahora si quieres seguir trabajando, pues deberás pagarme, ¿no? Y deberás hacer un desembolso de X dinero. Entonces, aquí es donde llegan los grandes problemas, ¿no? Es decir, se sabe que estos son datos del Instituto Nacional de Ciberseguridad, que más de un 65% de las pymes tiene que cerrar después de 6 meses de haber sido atacada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no es capaz de soportar los costes de diferentes ámbitos de este ciberataque, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, visto las posibles consecuencias que puede tener, vamos a ver por qué, ahora por qué se producen, ¿no? O sea, por qué se producen esos ciberataques. Entonces, estamos en un mundo, bueno, que donde nuestros datos, antes pensábamos que estaban en nuestro teléfono, que estaban en nuestro ordenador, ¿no? Que estaban en teníamos en las copias de seguridad, que nuestros datos no salían de ahí, ¿no? Eso es un concepto, no digamos erróneo, digamos obsoleto. Es decir, estamos en un entorno distribuido donde nuestros datos no están en nuestros equipos. Nuestros datos están en Internet. Y eso significa que nuestros datos están en cualquier parte, ¿vale? Entonces, y luego tenemos otro problema. ¿Cómo securizar los equipos? No securizamos igual un teléfono móvil que un ordenador. No securizamos igual la información que tenemos en nuestra red que la que podamos tener en una red externa que no depende de nosotros, ¿no? Es decir, ya empezamos a pensar, qué complejo, ¿no? Ya parece más difícil que voy a comprarme un antivirus, ¿no? Vale. ¿Qué ocurre? Y esto es uno de los temas más importantes. Tenemos una formación, tenemos un conocimiento de cómo podemos sufrir un ataque. Tenemos conocimiento de cómo la seguridad, cómo los datos están seguros o menos seguros. Generalmente no. Entonces, eso es un problema también. Es decir, debemos tener un conocimiento mínimo, ¿vale? Dentro de nuestra pyme. Es decir, bueno, por lo menos tener controlados nuestros datos o tener quien los controle, pero nosotros tenemos un conocimiento básico para que no suframos esa serie de ataques. ¿Por qué? Pues vamos a ver por qué se producen esa serie de ataques. Vamos a ver el proceso. Vamos a ver un proceso de ataques de ingeniería social, ¿vale? Nos vamos a centrar, como hemos dicho, en ese tipo de ataque. Y vamos a ver que es un proceso, no es complejo, puede llegar a ser tedioso, puede ser largo, de hecho es la fase más larga de cualquier ataque, es la fase de preparación, pero es un proceso muy, muy sencillo. Y de ahí uno de los grandes riesgos, ¿no? Un proceso bueno, que puede llevar su tiempo, pero las herramientas las tenemos al alcance de todos y todas las personas y nuestros datos están en cualquier parte, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar por la fase que llamamos de reconocimiento, ¿vale? La fase de reconocimiento no es otra que vamos a recoger datos de cómo vamos a atacar a nuestras víctimas, ¿no? Es decir, un atacante lo primero que hace es, vamos a empezar a recoger datos. ¿Datos de dónde? Los podemos coger de cualquier parte, ¿vale? Los podemos coger de cualquier parte. Vamos a ver, por ejemplo, cómo hay datos en Internet, ¿vale? Que podemos coger y están accesibles para todos. Y, por supuesto, podemos entrar en cualquier equipo, es decir, podemos entrar a los equipos de la víctima, ¿vale? De cualquier pyme y sacar más datos de ahí, ¿no? Pero vamos a ver, fíjate, vamos a ver la cantidad de datos nuestros que pueden haber en Internet, ¿no? Entonces, nos vamos a ir por aquí, por ejemplo, vamos a ver datos y permitirme que utilice datos de Secartis, ¿vale? Donde, bueno, pues una empresa que tiene, pues como cualquiera de nosotros, tiene datos en Internet, tiene datos en sus servidores y tiene datos en cualquier lado, ¿no?
Pongo el ejemplo de Secartis como podemos poner el ejemplo de cualquier otra empresa. Nos metemos en una herramienta que nos dice, bueno, pues mirad qué información, ¿no? Es decir, un histórico, tenemos el histórico de los servidores que ha utilizado Secartis y dónde está la información y dónde ha estado. Histórico de años, ¿no? Pero vamos, nos podemos centrar en aquella información, es decir, más... a ver, un segundito. Refresque, ¿vale? Nos vamos a centrar en la información de hoy, ¿vale? La información de hoy. ¿Dónde tenemos la información? Mira, ya tenemos la información de una IP, ¿no? Porque muchas veces nos preguntaremos, ¿y cómo un atacante se puede hacer con una dirección IP de mi empresa? Porque por ahí vamos a empezar, ¿no? Vamos a ver dónde tenemos la información, dónde puede haber más información y dónde podemos recabar información de esa empresa para preparar nuestro ataque. Bueno, pues ya tenemos información de dónde están los mails, información de dónde están las máquinas, los registros de DNS, de aquellas máquinas que transforman las IPs, los dominios, los nombres de dominio en IPs, salen a Internet y vuelven, ¿no? Es decir, mirar toda la información que puede haber aquí. Es decir, ya con esto tenemos bastante, ¿no? Es decir, aquí ya podemos ver, bueno, pues, dónde podemos ir a trabajar, ¿no? Dónde el atacante puede ir a trabajar. Vale. Seguimos buscando. Bueno, pues, por ejemplo, nos metemos en esta otra herramienta, ¿vale? Y vamos a ver qué información sacamos. Entonces, bueno, pues aquí podemos sacar información de, aparte de los servidores que hemos visto antes, podemos sacar información de los servidores de mail y cómo están configurados. Es decir, yo como atacante, yo soy un atacante, lo que voy a hacer es buscar puertas abiertas, ¿vale? Yo voy a entrar en tu casa y lo primero es, voy a tantear tu casa, qué puertas abiertas tiene o qué puertas mal aseguradas tienes para poder entrar. Entonces yo voy a recargar información, ¿vale? Y voy a ver cómo está. Y me va a dar información de cómo está configurado el mail y vemos que no me voy a poner a explicar cada una de estas configuraciones qué significa, pero esto me dice, pues bueno, si yo puedo enviar un mail de spam, si lo va a recibir o se lo va a meter en spam o lo va a recibir en el inbox. Es decir, vamos a ver cómo va, si yo envío un mail con ciertas características, cómo está protegido su servidor de mail para protegerse de ese spam o de ese phishing, por ejemplo, ¿no? Más información, pues bueno, pues temas sobre la identidad, ¿vale? Aquí podemos ver, perdón, a ver, estáis viendo todavía, ¿vale? Vale, vamos a ver, pues, infinidad de detalles de, bueno, pues, identidad de la empresa, nos meteremos dónde. Decís, bueno, ¿dónde podemos conseguir información? Pues ahí hay mucha información que nosotros depositamos en Internet. Por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Nos vamos a las redes sociales y vamos a ver, pues, qué información nos da de esa empresa, ¿vale? Y, bueno, luego veremos que sí que es verdad que hay fases, ¿vale? Vamos a ir viendo fases que es más fácil mitigar ese riesgo y detectarlos y otras que no. Esta fase inicial es más difícil de mitigar, ¿vale? ¿Por qué? Porque es información que está externa, está fuera de nuestra propia red. Es información que nosotros estamos depositando en Internet. Entonces, la forma de mitigar todos estos riesgos es controlar, conocer, saber qué información hemos depositado en Internet. ¿Cuál es la que el atacante, qué información tiene acceso de nuestra parte? ¿Por qué? Pues porque igual que ellos se preparan, nosotros debemos prepararnos y saber de qué forma ellos nos pueden atacar. Y luego, ¿cómo podemos detectarlos? Pues hay otras formas, que es teniendo medidas de seguridad también, que detecten, pues, un comportamiento anómalo dentro de nuestra propia red, de nuestros propios equipos, que puedan detectar comportamientos, es decir, bueno, pues diferentes tipos de accesos, diferentes URLs en las que se está visitando, etcétera, etcétera. Y es donde ahí entra la dificultad para poder detectar
que alguien en esta fase está recopilando información, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos vamos, por ejemplo, a este dato, ¿vale? Y mirar Descartes, ¿vale? Mirar toda la información. Esto es público, ¿eh? ¿Qué os parece? O sea, aparecen emails, pues email que hemos ido depositando en páginas web, en redes sociales, en diferentes lugares, donde, bueno, pues habrá direcciones de correo que son obsoletas y direcciones de correo que están activas todavía. Ya tengo bastante información. Ya tenemos información de a qué servidores debemos trabajar. Sabemos cómo su email está configurado y qué servidor de email tiene. Tenemos datos de direcciones de mails, ¿vale? De la propia empresa, ¿vale? Para poder decir, bueno, pues ya me puedo dirigir a ciertas direcciones donde, bueno, pues puedo preparar, por ejemplo, pues un email con phishing, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver otro tipo de información, otro tipo de página donde podemos recabar más información. Aquí, por ejemplo, nos metemos, ¿vale? Y vamos a buscar información de la empresa Coca-Cola, ¿vale? Porque tampoco queremos machacar a una sola empresa, vamos a trabajar varias, ¿vale? Y vamos a ver, entonces, bueno, pues aquí podemos ver, nos podemos meter en páginas de Facebook, nos podemos meter en diferentes redes sociales donde vamos a encontrar información de Coca-Cola. ¿Qué información? Bueno, aquí es donde está el trabajo, que a veces es más corto y a veces es más largo el trabajo que tiene que hacer la persona que está tratando de preparar ese ataque, donde primero identificar qué información es la que quiere y con la experiencia y con el tiempo, pues sabe dónde debe buscarla. Todo esto que veis aquí, ¿vale? Todos estos son lugares de Internet donde hay información de Coca-Cola, ¿vale? Hay páginas que solamente tienen fotos y cosas irrelevantes y habrá otras páginas, ¿veis? Todo información de Coca-Cola. Bueno, pues seguramente de todos estos lugares habrá algún sitio donde pueda encontrar información interesante, por ejemplo, mails, comentarios, información que a mí me permiten preparar mi email, ¿vale? Yo estoy pensando ya, fíjate, con la información que tengo, voy a preparar un email a una dirección que conozco o a varias direcciones que conozco y de toda esta información de aquí, de todos estos lugares, ya he recabado información suficiente y actualizada de manera que mi mail sea creíble y que mi mail esté actualizado y que esté dando información que la empresa conoce. Es más, lo han puesto ellos. En teoría lo han puesto ellos. En teoría, cuidado, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a ver, ya con esa información, vamos a seguir trabajando, ¿no? Voy a seguir recabando más información. Con esa voy a seguir, bueno, pues porque considero que puedo encontrar más información. Y luego está el método de phishing para conseguir información, ¿vale? No phishing para explotar un ataque. Es decir, yo puedo recabar más información. Ya habéis visto que tengo una lista de emails y ya puedo hacer creíble y me puedo hacer pasar por otra persona, incluso ya con la información que tengo. Y entonces yo puedo recabar información pues, a través de un email. Os voy a mostrar un ejemplo real, ¿vale? Y este es mío, ¿vale? Donde, a ver, ¿veis? He recibido un email, ¿de acuerdo? Donde yo, bueno, pues tengo, mi pyme es una startup de ciberseguridad, ¿vale? Y puedo estar o no puedo estar buscando financiación, ¿de acuerdo? Pero aquí me llega este email, ¿vale? Donde, vale, pues realmente es bastante austero y te da la sensación de, dices, si realmente con ese email, ese contenido, esas cabeceras y demás información que podemos analizar de aquí, no me voy a parar, ¿vale? Pues ya puedo responder o no.
Y es ahí donde entra, es decir, una forma de mitigar y detectar esto. Y lo he comentado al principio, es la formación. ¿Vale? Tenemos que ser sensibles. Tenemos que ser sensibles, es decir, hay sistemas que detectan, ¿vale? Que detectan ya incluso en base al contenido, en base a nuestro comportamiento, la probabilidad de un mail con phishing. Entonces, hay que entrenarlos. Bueno, pero vamos a entrenarnos nosotros, vamos a formarnos. Un detallito, es decir, un detallito sencillo. Si una empresa de Dubái, que en teoría es una empresa financiera, que puede cubrir la financiación de una empresa, trabaja con un Gmail, pues, bueno, pues ya te hace sospechar, ¿no? Ya empezamos a sospechar, dices, ¡buah! Ya no me gusta, ¿no? Y luego, pues te puedes parar en detalles, que puedes analizar el contenido del mail y decidir si realmente respondes o no respondes. Pero eso va en base ya a tu formación. ¿Vale? Debemos formarnos, debemos ser sensibles, debemos detectar nosotros antes que el sistema que estamos ante una posible estafa. ¿Vale? Y pues bueno, es un mail que recibí el pasado martes y que lógicamente no he contestado ni voy a contestar. ¿Vale? Entonces, bueno, pues invito a cualquier pequeña empresa, mediana y grande, a formar a todas las personas, porque basta que uno de los empleados o una de las personas miembros de la empresa responda a este mail. Porque aquí, Víctor, si respondiéramos a este mail, ¿qué ocurriría? Pues esto, ¿ves? No hay ningún enlace, no hay ningún fichero indexado. Este es un ejemplo de phishing for information, es decir, al final lo que están buscando es información mía. ¿Para qué? No lo sé. ¿Vale? ¿Para qué? No lo sé. De momento no lo sé. Entonces, puedes responder o no puedes responder, pero está claro, por lo menos desde mi punto de vista, que si respondo aquí, luego recibiré más mails buscando información. ¿Qué información? No lo sé, pero no voy a responder, lógicamente. Esto es un claro ejemplo de información, de phishing for information. Aquí no hay ningún enlace, seguramente no hay un programita debajo que va a hacer que meterme un virus o mandarme a otra página con virus o mandarme a otro sitio donde me piden más información o mete información. Puede ser el siguiente paso. ¿Vale? Pero parece claro, parece obvio que ese es el primer paso. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, ¿cómo lo paras? Pues un sistema es difícil de pararlo. Tienes que estar entrenado, tienes que estar sensibilizado, tienes que conocer, es decir, tienes que tener cierta lógica que cuando tú estás leyendo, si te entran al cabo del día 200 mails y vas a toda prisa, tienes que tener la sensibilidad de detectar ciertas cosas. Debes pararte a leer ciertas cosas. Es decir, no abro, no le doy a cualquier cosa simplemente porque he recibido un mail de alguien. Pues al final no podemos dar esa responsabilidad a que no va con nosotros, ¿no? Es decir, que el mismo programa de mail que tengamos se ocupe de que no entre absolutamente ningún correo, ¿no? Claro, entonces, esos programas de mail bien configurados hacen sus filtros. ¿Vale? Si veis, os vuelvo a poner el ejemplo mío, ¿vale? Aquí pues tengo diferentes filtros. ¿Por qué? Pues porque quiero que me lleguen diferentes tipos de mensajes a diferentes carpetas. Entonces, bueno, y correo no deseado y correo que, bueno, pues, es decir, dependiendo de lo que tú hagas, ¿vale? Pues así, si está bien filtrado, esa herramienta te va a ayudar a mandar los mails, los clasifica en función de su lógica. Entonces es una herramienta muy importante, es decir, y no cuesta dinero, solamente tiempo y configurarlo bien. Luego hay clientes de mail que lo que hacen es analizan más allá, analizan el contenido, analizan las cabeceras, analizan los anexos, ¿vale? De manera que, bueno, pues yo, por ejemplo, pues tengo mis mails en unos agentes de mail que lo que hacen es hacer esa gestión, incluso de las cabeceras, incluso
del contenido, incluso del anexo, de manera que si yo no me doy cuenta de ciertas cosas, tener un apoyo. ¿Vale? Entonces es muy importante esa formación. ¿Vale? Seguimos. Fuentes privadas y públicas. Bueno, pues volvemos a lo mismo. O sea, vamos a seguir buscando información. ¿Vale? Yo sigo buscando diferentes fuentes, diferentes formas de conseguir información de una empresa. Y las hay, ¿vale? Las hay. Entonces, hay herramientas que son de pago. Yo puedo pagar por esa información. Hay empresas, ¿vale? Que si analizásemos correctamente nuestro movimiento en Internet, nos daríamos cuenta que hay empresas que están constantemente recogiendo información nuestra y esa información la venden. Viven de eso. Es decir, ya no solamente tú has depositado una información en las redes sociales, no. Hay empresas que incluso están recogiendo información de tu navegación. Saben dónde navegas, sabes la forma de navegar, saben todo. Y eso se vende. ¿Vale? Luego están las fuentes públicas. Nosotros podemos navegar en Internet y podemos buscar información. ¿Vale? Podemos buscar, por ejemplo, ¿vale? Podemos buscar información de, no sé, me voy aquí y le digo, ¿vale? Vamos a buscar información. No sé. Vamos a buscar información de... esta, por ejemplo. ¿Vale? Esto es por poner un ejemplo, ¿vale? Estoy buscando diferente tipo de información, pero aquí, bueno, pues me meto aquí y sigo encontrando información relacionada con la empresa, ¿vale? Puedo buscar también, me voy aquí. ¿Vale? Vamos a buscar información de... que pasé la búsqueda, como habéis visto. A ver, un segundito. Puede traer problemas. ¿Vale? Víctor, no sé qué pensar si esto es bueno o no. Es bueno, es bueno, es bueno. ¿Por qué es bueno? O sea, ¿por qué es bueno? La pregunta es muy buena también. Es decir, ¿cómo te defiendes? Y la respuesta es sabiendo atacar, conociendo cómo me atacan. Claro. Es decir, es bueno en el sentido de estoy mostrando información, bueno, es decir, al final, es que esta información es pública. Es que esa información que está en Internet, no es que estemos entrando en tus servidores. Es decir, pero, perdón, un segundito. Claro, porque esto, Víctor, es posible que nosotros como organización recibiéramos algún tipo de notificación que se está rastreando nuestra actividad. Claro, esa es la forma de conocer el riesgo que tu empresa tiene. Ese es nuestro trabajo. Es decir, las empresas de ciberseguridad ya no debemos trabajar con el concepto, no, voy a securizar tu entorno de red. Porque
debes securizarte porque te van a entrar por aquí, te van a entrar por allá. No, no. O sea, debemos ir más allá, debemos ampliar el conocimiento. Es decir, ¿qué información tuya hay en Internet? Lo primero que hacemos es un análisis de la información tuya que hay en Internet. Es decir, qué probabilidades, qué formas de ataque se pueden dar con toda esa información que hay en Internet. Por eso explicaba desde el principio, las probabilidades más altas son de que suframos un ataque de phishing. Es el más sencillo. Es más sencillo porque tenemos tu información en Internet, es pública. No haría falta. Es lo que es como de primero de hacker, ¿no? O sea, que es Es lo primero de primero. hacker, y de hecho, es decir, hay chavalillos que ya desde bien pequeñitos se dedican a eso, con otros objetivos. A lo mejor solamente voy a hacer una gracia, ¿no? Voy a decírselo a mis amigos. Otros viven de eso. Hay muchas personas que viven de esto. Y la herramienta es un ordenador y un acceso a Internet. No necesito más. Y no necesito infringir, como habéis visto, no necesito infringir ninguna norma, ninguna regla. Es decir, yo recabo toda la información. Aquí podéis ver, pues si me quiero dedicar a recabar información de datos de cuentas robadas. Eso está en Internet. Es decir, aquí puedo encontrar información, he metido, y puedo encontrar información de datos de PayPal, de datos de... Es decir, cosas, están ahí. ¿Vale? Y ahora ya, es decir, puedo hacer uso de ello o no puedo hacer uso de ello, ¿no? Sí, yo aquí puedo meterme y decir, bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver, no sé, cualquier empresa. Google mismo, a ver qué dice. Entonces, bueno, nos vamos a buscar información y podemos encontrar información que está en Internet, ¿vale? Que está en Internet y que puede ayudarnos, pues, Porque, Víctor, estos botones que tienes a la derecha son como diferentes buscadores, ¿no? Donde tú puedes ir buscando la palabra que tú has introducido. Exacto, o sea, son herramientas. Sí, cada botón es una herramienta. Es decir, llamémosle buscador porque bueno, pues porque hacen una labor, sí es verdad, de buscar información, pero cada una de ellas está programada para buscar un tipo de información diferente, ¿vale? Y aquí podemos ver información de Google, de la gran Google, pero que está en Internet. Y bueno, pues yo puedo intentar meterme en todos sus servidores de diferentes países, como veis aquí, y de ahí pues sacaré información de esa empresa. Ya no es una pyme, ¿no? No, no. ¿Vale? Pero que veáis, es decir, que es pública esa información, ¿vale? Entonces, bueno, pues todo esto está ahí y podemos encontrarlo en Internet, ¿vale? Entonces, ahí debemos encontrar esa información. No me voy a extender mucho más porque no me queda mucho tiempo y, bueno, al final voy a resumir, ¿vale? Para intentar llegar al final, para que tengáis una idea de cuán fácil es cometer este tipo de ataques de ingeniería social y que hay medios para remediarlo, ¿de acuerdo? Y formas de reducir ese riesgo. Ya hemos visto, ¿vale? que esta información la podemos buscar en Internet, hay herramientas como os he mostrado y otras más que no os he mostrado ya por falta de tiempo, ¿vale? Pero que al final son herramientas que tenemos todos a nuestro alcance, ¿vale? Conforme estos atacantes se van profesionalizando, se van desarrollando nuevas herramientas y herramientas más automatizadas, de manera que no van clic a clic, sino que en un solo botón pues le dan toda la información estructurada de la manera que ellos hayan definido para definir e implementar un tipo de ataque, ¿vale? Tenéis información y la forma de mitigarlo, como hemos dicho, es formación y análisis de cómo, ¿vale? De qué información está fuera y de cómo podemos ser atacados, y luego información de seguridad interna de nuestra red que detecte
movimiento, comportamiento anómalo dentro de la misma. Fase de reconocimiento. Para las siguientes fases hay otras formas de mitigación y otras formas de remediación, ¿de acuerdo? Búsqueda de las páginas web de la víctima. Pues también hay información y la tenemos en nuestra página web. Y aquí pues no voy a poner, no voy a poner un ejemplo yo, nosotros mismos, ¿vale? Nosotros tenemos una página web y nos podemos ir aquí, ¿vale? Y tenemos un aviso, ¿de acuerdo? Legal, que lo que hace es pues, dar información confidencial, ¿no os parece? Es decir, estamos dando información que es confidencial y que está aquí. Eso está en Internet, es nuestra página web. Y ese aviso legal y ese aviso de privacidad lo tenemos todas las empresas por obligación. ¿De acuerdo? Entonces dices, bueno, estoy dando información de incluso de dónde está la oficina física. Está dando información de cómo te llamas. Está dando información de tu registro. Si tú recibes esa información en mail, por mail, vas a sospechar. Entonces, llegado a esta fase de reconocimiento, tengo todos vuestros datos, he recabado toda la información, ¿vale? Ha llegado el momento de trabajar. Ahora ya voy a trabajar en otros aspectos, que es, voy a hacerme con los recursos necesarios. Ya tengo los datos, voy a hacerme con los recursos necesarios para lanzar ese ataque. ¿Qué recursos? Bueno, pues desde todo, desde comprar un ordenador, desde alquilar un ordenador, es decir, ¿desde dónde voy a lanzar un ataque? Normalmente lo lanzas, ¿creéis que se lanza desde el ordenador de su casa con esa dirección IP y demás? No. Es decir, nosotros, por ejemplo, analizamos las redes dentro y fuera y detectamos ataques que pueden ser leves, que pueden ser más serios, que provienen en su mayoría de proveedores de ordenadores, proveedores de hosting que hay en Internet. ¿Por qué? Pues porque tú lo alquilas por 5 euros, lo alquilas por 6 euros, 5 dólares o 20, depende de lo que necesites. Desde ese ordenador tú lanzas un ataque y vete a rastrear dónde está esa IP y de dónde viene. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso es el trabajo que hace este señor que está preparando y está preparando toda la infraestructura necesaria. Otra, por ejemplo, es decir, bueno, redes sociales. ¿Cómo voy a atacar? Bueno, pues ¿voy a hacer un ataque directo? No, voy a hacer un ataque de ingeniería social. ¿Cómo lo hacemos? ¿Me hago con una cuenta de alguien? ¿Me creo una cuenta? Es decir, al final ¿me creo un personaje online? ¿O suplanto la información de otra persona? Posibilidades, muchas. ¿Vale? Y más aquí, ahora, ¿no, Víctor? Ahora que se está viendo, ¿no?, la potencia de la inteligencia artificial, ¿no? De que puedes generar incluso fotos de personas que no existen, ¿no? Exacto. O sea, ya aquí, bueno, pues... o sea, cada vez es más difícil, cada vez la información de este Manuel Froilán. Cada vez es más difícil detectar, cada vez es más difícil. ¿Por qué? Pues porque es decir, las herramientas permiten cada vez de forma más fácil preparar un ataque de este tipo. Lo que tú decías, o sea, los vídeos, imágenes. Es decir, ¿cuántos vídeos nuestros no hay en Internet? Esos vídeos, hay herramientas que transforman esos vídeos en, bueno, pues en diferentes, los dividen en miles de imágenes y esas imágenes las utilizan para crear otras que suplanten tu identidad. Esa es la forma de funcionar, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí vemos un tal Manuel Froilán y que puede ser
presidente o no presidente y de dónde podemos recabar información suya. ¿Vale? Aquí tenéis cómo sacar información de un personaje que puede ser CEO de una empresa o puede ser el administrativo de una empresa, porque el ataque lo voy a hacer a través de un administrativo o de otra persona. ¿Vale? Y cómo puedo recabar información de esa empresa. Entonces, bueno, pues cada vez las herramientas nos hacen más indetectables los ataques, ¿no? Luego está pues, el tema del compromiso a la hora de operar, es decir, me meto en las infraestructuras de la pyme, es decir, asalto la pyme y trabajo desde dentro, o trabajo desde fuera. Es decir, las formas de plantear el ataque o de seguir trabajando lo puedes plantear desde dentro o desde fuera. Es muy sencillo hacerlo desde fuera. Yo me alquilo un hosting y preparo una serie de mails. Pero también puedo hacerlo desde dentro, comprometiéndome, comprometiendo es atacando el servidor y colocando un programita dentro de la empresa. ¿Que haga qué? Puedo hacer lo que sea, lo que yo programe. Es decir, puede ser incluso que no esté robando información. Simplemente te voy a convertir en un bot. Voy a convertir tu empresa en una red de ordenadores desde donde voy a lanzar otros ataques a otros lugares. Y tú no te enteras. No vas a ser el atacado, vas a ser el atacante. Eso tenemos que detectarlo. Y eso sí hay formas de detectarlo. Hay que gestionar nuestra red. Tenemos que saber qué está ocurriendo en nuestra red, qué movimientos hay. Es decir, conocer el funcionamiento normal de la red de una empresa y saber lo que es anormal, es decir, y saber detectar si algo está ocurriendo y saber si nos estamos convirtiendo en una red de botnet nosotros. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues ya el atacante al final ya ha decidido desde dónde lo va a hacer y ahora ya, bueno, pues coge y desarrolla aquello. Es decir, o bien desarrolla un simple mail, o bien desarrolla un programita, o bien desarrolla, es decir, desarrolla las capacidades para poder cometer lo que quiere hacer, ¿no? Y eso pueden ser soluciones de diferentes tipos, ¿no? Y podemos encontrarlas, incluso comprarlas. Es decir, yo, por ejemplo, me puedo ir, es decir, yo no tengo ni idea, ¿vale? Y me voy a ir aquí, ¿vale? Y le vamos a decir, bueno, pues quiero comprar un ataque a una red de Facebook. ¿Cómo hackear? Le voy a hackear a la cuenta de Bexico, de mail, la voy a hackear y me voy a hacer pasar por Bexico. ¿Vale? Y yo no tengo ni idea. Bueno, pues voy a comprarlo. Voy a comprar ese ataque. Me voy a internet, lo compro, ¿vale? Y ya está. Y que se encargue de esta empresa. O yo mismo compro el programita y yo lo ejecuto, o lo ejecuto desde otro ordenador, lo que haga falta, ¿vale? Veis que herramientas y formas de hacerlos hay muchas, ¿vale? Y ya, bueno, pues vamos a meternos, o sea, vamos a acabar, es decir, ya una vez que tenemos todos los datos, hemos metido el programita, sabemos desde dónde vamos a atacar, pues ya al final es la instalación o desarrollo de ese mail, ¿no? Ya es la fase final, ¿no? Que llaman staging, ¿no? Entonces, tienes todos los recursos, tienes tu programita, y tienes definido el ataque y cómo lo vas a hacer, ¿vale? Vuelvo al principio, es decir, y lo repito, la forma de mitigar este tipo de ataques es mediante la misma forma que lo hacen ellos, es decir, inteligencia. Inteligencia de datos y conocer aquello que tenemos en Internet y conocer cómo nos pueden atacar para estar preparados. Y luego conocernos dentro y fuera, y dentro también pues puedes detectar cosas anómalas y comportamientos anómalos, ¿vale? ¿Veis que de momento no he hablado de antivirus, ¿eh? Y eso es lo que tiene toda empresa, lo único que tiene a lo mejor muchas empresas, o lo único con lo que funcionan. Pues imaginaros, es decir, la carencia que podemos tener las empresas para defendernos de los ataques más sencillos y más comunes.
¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ha llegado la fase del ataque, ¿vale? Y, bueno, pues aquí podemos hacerlo de diferentes maneras. El atacante ha decidido hacerlo de una manera, os puede enviar un fichero adjunto, os puedo enviar un enlace, os puedo enviar, me puedo meter dentro y, bueno, a lo mejor, pues, quería hacer un ejemplo de también tenemos la posibilidad, ¿vale?, de meternos de forma muy sencilla, ¿vale?, en una empresa y veréis un poco que lleva muy poco tiempo, ¿eh? Es decir, a ver un segundito. Esto que veis a la derecha, ¿vale?, no es más que un servidor donde hay una página web, ¿vale? Y a ver si soy capaz. Aquí a la izquierda es otra máquina que es la que tiene el atacante. Aquí a la derecha hay una página web, ¿vale?, que podremos ver. Y arranca. ¿Vale? Una página web de... Si soy capaz. ¿Vale? Es un ejemplo sencillito de una página web, podría ser la nuestra, ¿vale? Y esa página web está en este servidor, que es el de mi empresa, y esto está aquí, ¿vale? Y entonces, bueno, pues vamos a meternos. Esto es un ataque dirigido, ¿de acuerdo? Pero veis que también qué sencillo es. Entonces, bueno, pues voy a meter dos datos, ¿de acuerdo?, de la dirección de esa empresa, porque he encontrado la dirección IP en Internet, ¿no? La hemos encontrado. Bueno, pues vamos a ver qué información me da y vamos a ver qué es lo que me... Vamos, qué información es la que me proporciona. ¿Veis que me está diciendo todos los puertos que tiene abiertos? Los puertos son la parte lógica de un ordenador, de una máquina, por donde también podemos entrar. Este es un ejemplo, ¿vale? Y te dice por dónde podríamos entrar, ¿vale? Bueno, pues bien. Vamos a ver otro ejemplo, ¿vale?, de ataque. ¿Vale? Víctor, nos quedan 5 minutos. Sí. No sé si quieres avanzar también en las siguientes fases y demás. Vale, la siguiente fase es en una futura clase que podamos dar y podamos avanzar. Aquí veis, simplemente quería mostraros qué fácil es y veis que me he metido, ¿vale?, a un directorio que podemos encontrar con información. Aquí tenemos toda la información de esa empresa, de dónde están los datos, ¿vale? Y ya simplemente pues es meterte en una de esas direcciones y meterte a la información, ¿vale?, que me ha dado esa herramienta. Y aquí están los passwords para entrar a esa página web. ¿Vale? Entonces, bueno, que sepamos, que tengamos en cuenta cuán sencillo es realizar este tipo de ataques y que debemos estar preparados, lógicamente, para ello. Está claro que en menos de una hora has podido sentar las bases de un posible ataque, ¿no? Imagínate ya cuando eres un especialista o, bueno, te dedicas básicamente a esto. O sea, lo debes hacer en nada, en 20 minutos. En menos. Depende de lo que tardes en encontrar la información. Entonces, si ya tienes cierta destreza, tienes un programita que te la da en 2 minutos y preparas un mail porque ya tienes cierta tal, y bueno, lo que tardan en responderte o en picar, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el problema. Ahora ya el siguiente paso, como os comentaba, es el acceso. El acceso pues a toda la información y al acceso a todo. Entonces, debemos estar preparados, para evitar este tipo de ataques. Es decir, debemos estar preparados en la fase de preparación, pero también ya una vez que se producen y una vez que están dentro, debemos ser capaces de detectar esas herramientas, y es de ahí donde debemos tener pues
una serie de servicios de ciberseguridad que sean capaces de detectar comportamientos anómalos. Desde que he encontrado un programita que parece un virus, desde que el otro día detectamos, pues, simplemente a través de un comportamiento anómalo en la navegación de un usuario, es decir, que el número de veces que salía a Internet, ¿vale? Pues era aquí, ¿vale? Lo detectamos por el número. Entonces vimos que se estaba bloqueando y otros que no, ¿vale? Pero vimos que a través del número detectamos que había una extensión en el navegador que estaba enviando información fuera. Es decir, tenemos que tener esas herramientas capaces de detectar que hay un comportamiento anómalo. Y luego hay otras que debemos utilizar, debemos conocer para acceder a Internet, utilizar el doble factor de autenticación, utilizar las copias de seguridad. Pero debemos tener otras que sean capaces de detectar comportamientos que no somos capaces nosotros de ver. ¿Vale? Debemos protegernos de eso para poder detectar este tipo de cosas. Y solamente me he centrado en un tipo de ataque que es el de phishing. ¿Vale? Y debemos tener, pues, debemos navegar en navegadores que estén bien configurados y que sean seguros. Que sean seguros significa que nos den información de ciberseguridad. Los clientes de mail. Y debemos tener unas herramientas en nuestra red que detecten, y cuando digo nuestra red ya no me refiero a la red de nuestra empresa, porque utilizamos los ordenadores y los teléfonos dentro y fuera de la empresa. Es decir, debemos ser capaces, debemos tener herramientas para poder controlar ese comportamiento en cualquier parte del mundo, porque hoy estás trabajando en una oficina, pasado en tu casa, otro día estás en un aeropuerto y te estás conectando, o estás en cualquier parte del mundo conectándote a Internet. Ya no digo a tu empresa, ya digo a Internet. Y estás utilizando un ordenador desde el cual se te puede entrar desde cualquier parte. Entonces, debes tener esas herramientas que gestionen y que sean capaces de detectar esa información, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí la formación, por así decirlo, concienciación. Sí, La ilustración. la ilustración de qué fácil es que me ocurra. Eso es lo que quiero y me hubiese gustado conseguir. Qué fácil es que me ocurra a mí. Sí, porque siempre hay esta sensación de que a nosotros no nos va a pasar. A mí no, a mí nunca me ha pasado ni me va a pasar, ¿no? Y bueno, si me pasa ya veremos. ¿Vale? De momento estamos hablando de cerrar nuestra empresa por un caso de este tipo. Y hay alto riesgo y es fácil que ocurra. Solamente seamos... Sí, porque a veces, y yo creo que lo has conseguido, Víctor, que lo habíamos hablado esto, ¿no? Que a veces cuando se habla de ciberseguridad se tiende mucho a generar miedo, ¿no? Entonces, cuando hay mucho miedo a algo que realmente no entiendes, al final lo que haces es, bueno, no van conmigo. Exacto. Entonces mejor entenderlo. ¿Para qué? Pues para poder poner las medidas, es decir, para poder poner las medidas y valorar también las medidas que hay, que te ofrecen. Porque no todas las medidas son eficientes. ¿Vale? Entonces, ahí está otro problema que tenemos las pymes, que es gestionar nuestros recursos, la eficiencia. Es decir, yo puedo destinar una cantidad a un objeto y no puedo pasarme de ahí, pero ahora necesito que ese objeto cumpla con lo que yo quiero. Ahí está la eficiencia. Entonces, debo saber valorar también las soluciones que se ofrecen, ¿no? Entonces, y aquí yo retomo un poco lo que has dicho al inicio. Me ha parecido muy interesante que para una pyme los costes de solucionar un ataque de este tipo pues pueden ser altos muy altos. Muy altos. Y ya no solo económicos, claro. No, reputacionales, legales, es decir, al final tu marca se ve afectada. Es decir, ¿y qué ocurre? Pues bueno, sabemos que muchas empresas tienen la obligación, ¿vale? La nueva ley de protección de datos te obliga a comunicar a tus clientes que se ha producido. ¿Vale? Entonces, Claro. si no lo haces ya estás cometiendo una ilegalidad. Segundo, si lo haces, corres el riesgo de que te denuncien porque están mis datos en Internet. ¿Eres capaz de soportar financieramente una denuncia?
pues ahí están los resultados, por lo menos conocidos, de que un 65% a los 6 meses tienen que cerrar. Entonces, muy bien. dices, ¿debo concienciarme? ¿Debo aprender? ¿Debo ser capaz de? Sí, debo poner toda la carne en el asador para que estas cosas que me ocurren y me van a ocurrir, poder defenderme y poder, al final, la famosa palabra que no me gusta utilizarla, las palabras de ser resilientes, es decir, al final yo me debo recuperar, es decir, yo debo ser capaz de continuar mis operaciones hoy, atender a mis clientes. Es decir, y debo seguir trabajando, debo poder recuperarme, porque te va a pasar, y te ha pasado seguro. Lo que no sabes yo propondría un ejercicio interesante, ¿no? a las empresas que estén escuchando esta jornada, que pregunten a sus compañeros o incluso a sus jefes en materia de ciberseguridad en qué situación están, que es que muchos compañeros o incluso superiores no van a saber la situación, sino bueno, lo lleva a otra empresa. Lo lleva, y eso dice mucho, ¿no? De esa poca concienciación que hay. Exacto, o sea, así es. O sea, no solamente está claro que cada zapatero a sus zapatos, pero debes conocer un mínimo para saber que quien te lo está gestionando correctamente. Entonces, ya partimos de ahí, es decir, ya tienes que tener no solamente concienciarte, sino un mínimo de decir, bueno, pues creo que estamos seguros, es decir, entre comillas, nunca estamos seguros 100%, ni lo estaremos nunca, pero sí las probabilidades de que me ocurra y me recupere son mucho más altas que antes, ¿vale? Y hay que trabajar con eso y no parar. ¿Por qué? Y eso, bueno, ahí estamos las empresas de ciberseguridad que estamos constantemente actualizando las formas de detectar y de mitigar ese tipo de ataques. Es decir, como comentaba al principio, nos quedábamos hace unos añitos en gestionar la seguridad de una red, de una empresa, una red de una empresa. O sea, los datos de una empresa están en cualquier parte del mundo, en cualquier red, en cualquier ordenador. O sea, tenemos que aprender a gestionar eso. Es decir, la seguridad, es decir, los datos están en cualquier lugar. Sí que es verdad, normalmente tenemos los que más valor tienen, los solemos tener en una caja fuerte que puede estar dentro de tu empresa, en la nube, en cualquier lugar. Pero esa caja fuerte está en Internet. Cuidado, está en Internet. Entonces, los riesgos de que esa caja fuerte sea abierta es muy, muy alta. Puede ser que te dé igual que accedan a tus redes sociales, como hemos visto, o otros datos que podamos tener en Internet. Pero tu caja fuerte está en Internet. Entonces, bueno, es ahí que si te abre la caja fuerte tienes que saber la facilidad con la que se abre una caja fuerte de datos y los riesgos que puedes correr, ¿no? Entonces, bueno, si hemos conseguido concienciarnos de eso y por lo menos empezar a pensar en eso, es mucho, ¿no? Porque yo creo que es la mayor barrera. Ya a partir de ahí, la pyme pues, debe empezar a gestionarlo y a trabajar a trabajar con buenas empresas y que sean capaces de darle esa seguridad eficiente, ¿no? Por supuesto. Hay que mirar también los costes y sabemos que las pymes, pues, no todos los problemas están en la ciberseguridad, no, los problemas están en la caja y gestionarla no es fácil y también tenemos que tener empresas que sean eficientes en el trabajo que hacen para nosotros, ¿no? Muy bien, Víctor. Totalmente de acuerdo. Y tanto que sí. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que hemos conseguido abrir la mente. Sí. Yo sufría por cuando mirabas Secartis. Así que, bueno, espero que os haya servido igual que a mí para abrir la cabeza, ¿no? En torno a la relación con la ciberseguridad y lo que se habla, pero con lo poco que nos sentimos implicados, ¿no? En cuanto se comenta esta temática dentro de las organizaciones. Nada, Víctor, estaríamos ya fuera de tiempo, así que, oye, muchísimas gracias por tu presentación y a todos vosotros que, pues lo mismo, ¿no? Muchas gracias por haber asistido y nada, que tengáis muy buen día. Nosotros ya pasamos el martes a otra jornada, hablaremos de robótica colaborativa, así que también, pues, siempre invitaros a que podáis compartir con nosotros estas temáticas. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias a todos. Que tengáis muy buen día a todos. Igualmente, gracias. Chao.